¿Qué tal, compañeros directivos? Nos da mucho gusto saludarlos, el equipo de supervisión técnico-pedagógico de la zona número 3, la maestra Mayra Hola, y el maestro Lalo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Bueno, pues después de este breve periodo vacacional, reanudamos las actividades con el análisis de la guía para la realización de la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar. Vamos a comenzar con la revisión de los propósitos de esta sexta sesión ordinaria, que consisten en identificar los avances que han tenido en su escuela en relación a la atención a las prioridades que identificaron durante la fase intensiva y que éstas tienen una relación directa con las metas que establecieron en su programa escolar de mejora continua. Y el otro propósito que tiene esta sección, pues es que reflexionen sobre la importancia del trabajo en equipo, de la importancia que tiene la colaboración para lograr objetivos comunes y objetivos personales y cómo ayuda a mejorar las relaciones interpersonales y las habilidades personales y sociales en nosotros como personas y en la institución. Tenemos unas actividades previas para la realización de esta sesión de Consejo Técnico Escolar. Estas actividades previas corresponde a los directivos que las revisen y que las lleven a cabo. Y pues son muy importantes para que pueda tener fluidez la sesión del Consejo Técnico ya con el colectivo docente. La primera actividad es que deben de tener el documento del programa escolar de mejora continua. Lo deben de tener el documento físico o digital, lo deben de tener, lo deben de rescatar y lo deben de compartir con todo el colectivo docente para que lo recuerden, para que lo revisen y para que hagan la recopilación de las evidencias que cada uno de ellos ha desarrollado para dar cumplimiento a los objetivos y a las metas, es decir, que recopilen todos las evidencias de las acciones que han estado realizando a lo largo del ciclo escolar que le van a dar, que van a ayudar a que se logren los objetivos y las metas que plasmaron. Entonces, este es un trabajo previo que hay que hacer y bueno, corresponde pues a los directivos que lo compartan con el personal docente y que el personal docente vaya recopilando sus evidencias de su trabajo realizado. Y también el personal directivo que organice, que se ponga de acuerdo acerca de cómo van a llevar la sesión del CETE, cómo va a ser el análisis del programa escolar de mejora continua de la forma más pertinente que pueda ser en relación a las características que tenga su escuela. Bueno, para el punto número 1 hay un anexo, el anexo número 1, que vienen pues todos los temas que se han visto y se han tratado en cada una de las sesiones. Y para la parte de la organización también está el anexo número 2, que se sugiere entonces que lo revisen antes de la sesión del CETE, el cuerpo directivo, en el momento en el que se van a poner de acuerdo para programar y organizar esta sesión. Los materiales que se van a utilizar pues son muy sencillos, pues es obviamente el programa escolar de mejora continua, las evidencias que den cuenta de lo que han estado haciendo y se sugiere revisen un video que se llama Avances sobre Educación Inclusiva en nuestro programa escolar de mejora continua. Es un video muy sencillo que nos hace reflexionar acerca de entender la educación inclusiva de una manera transversal para el cumplimiento de nuestros objetivos y de nuestras metas. Y el producto que tiene que generar al término de esta sesión, que es muy importante que no lo pierdan de vista, pues su programa escolar de mejora continua actualizado en función de todo el análisis de la reflexión que van a hacer ese día con todo el colectivo docente. Bueno, le cedo la palabra a la maestra Mayra. Gracias, maestra. Hola, de nuevo. Espero hayan tenido un buen descanso que los reactivara de energía.
Me da gusto saludarlos y pues bueno, vamos a comenzar con el momento número 1 de la guía de consejo técnico de esta sexta sesión, la cual está dedicada a reflexionar sobre la colaboración y su impacto al relacionarlos. Por lo tanto, sus propósitos son que el colectivo docente reflexione sobre la importancia de la colaboración como una habilidad personal y social que contribuye a lograr objetivos comunes y a mejorar las relaciones interpersonales. Como siguiente propósito sería analizar la colaboración como una habilidad fundamental para aprender a través de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos. La que sigue, maestra. Sí. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar a reflexionar qué es la colaboración y qué implica. Bueno, el texto nos dice que la colaboración es la capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales armónicas que lleven a la consecución de metas grupales. Implica la construcción del sentido de nosotros que supera la percepción de las necesidades meramente individuales para concebirse a uno mismo como parte de una colectividad. En este sentido, pues se aprende a través del ejercicio continuo de la comunicación asertiva, la responsabilidad, la inclusión, el manejo de conflictos, así como la interdependencia, que en conjunto aportan al saber convivir para saber ser y hacer en comunidad. Además, pues nos dice que la colaboración guarda una relación estrecha con la socialización y la comunicación humana. Una manera de fortalecer esta dimensión socioemocional es mediante el cultivo de habilidades asociadas a la convivencia, la comunicación y la negación de conflictos. Desde la perspectiva educativa y con el fin de lograr un aprendizaje basado en proyectos, se ha sugerido la incorporación en el aula del trabajo colaborativo como una estrategia didáctica que dé como resultado un aprendizaje de manera colaborativa. Para ello se requiere la utilización de técnicas que lleven a la práctica esta estrategia, a lo que se le ha denominado como técnicas de aprendizaje colaborativo o por sus siglas TAC. Las TAC son formas comunes de estructurar las interacciones entre los participantes en diferentes actividades de aprendizaje colaborativo, así como la información que se intercambia y los objetos que se manipulan. Además, se hace necesaria la utilización de técnicas que lleven a la práctica. Estas pueden ser organizadas en categorías tales como el diálogo, la enseñanza recíproca entre compañeros, la resolución de problemas, los organizadores de información y la redacción. Si ustedes gustan, pues en algún momento podríamos profundizar en estas categorías. Nada más si es necesario, pues que reflexionen y que les quede muy claro que el aprendizaje colaborativo es un resultado del mismo trabajo colaborativo. Muy bien, en la guía nos da algunas sugerencias también y por su parte pues algunas reflexiones. Ustedes con su colectivo docente sería necesario que se reflexionara qué es necesario fortalecer para que su colectivo sea un grupo colaborativo y comprometido, qué acciones pueden realizar en el futuro para mejorar la colaboración y qué consideran importante favorecer la colaboración con sus estudiantes y qué podrían hacer para lograrlo. El trabajo colaborativo en un contexto educativo, pues hay que recordar que constituye un modelo de aprendizaje interactivo que invite a los estudiantes a construir juntos, lo que implica pues unir esfuerzos, talentos y habilidades o competencias mediante una serie de actividades que permitan lograr una meta o un fin común, que sería pues lo que se espera en respuesta a esta tercera pregunta. Y bueno, pues también nos da algunas actividades, como es la lectura de un breve texto, donde a través de ciertas preguntas pues se hace la reflexión de una situación dada. Se sugiere la revisión del anexo número 3,
donde son actividades que se pueden trabajar con los estudiantes para fortalecer el trabajo colaborativo y consultar el diplomado de vida saludable, esto con el afán de, pues, de mantener una salud física y mental adecuada. También es importante, como último aspecto, pues que recuerden a su colectivo docente que el trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende más de lo que aprendería si lo hiciera por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y constatar puntos de vista de tal manera pues que van a llegar a o generar un proceso de construcción de conocimiento, además de no perder de vista que este momento está destinado para favorecer el bienestar integral y que se fortalezca la salud mental y física pues de toda la comunidad educativa. Muchas gracias. ¿Qué tal, maestros? Nuevamente un saludo, esperando que hayan disfrutado este periodo en familia y que se hayan relajado para cerrar este ciclo escolar con el mejor de los ánimos. El segundo momento de nuestra sexta sesión ordinaria tiene que ver con el análisis del avance de nuestro programa escolar de mejora continua. Si revisamos la guía, es el de mayor peso, el de mayor contenido que debemos de darle en esta sesión. La guía nos sugiere el 60% del tiempo, quiere decir entonces que tiene que llevar el mayor peso para un análisis, sobre todo para el cierre, un cierre de ciclo escolar, lo más viable en base a nuestras condiciones del contexto de cada una de nuestras escuelas. Entonces vamos a realizar rápido algunas observaciones o algunas recomendaciones. Recordar lo que es el programa escolar de mejora continua, es una guía de las acciones que que desarrollamos desde el mes de agosto hasta esta fecha, con toda esta parte, es flexible. Recuerden que cada sesión nosotros les informábamos o les comentábamos que este programa podía tener variaciones, podía tener cambios, podía tener aportaciones, quitar aquello que no estaba dando resultado y que no era de una forma rígida, con dos variantes o dos condicionantes, por decirlo así, que es el ver que los aprendizajes esperados en los estudiantes estuvieran dando, y la otra era la respuesta que tuviéramos en el contexto, es decir, las variables que estábamos teniendo con la deserción, con la reprobación, o en algún caso cuando inició el ciclo escolar con la conectividad que no teníamos. Este seguimiento se tiene que haber dado o se tiene que estar dando puntualmente, porque entonces es donde vamos a estar viendo las variantes de nuestro programa escolar de mejora continua para ir resolviendo aquellas advenencias que hemos tenido en el camino. Y algo importante que trabajamos, porque se mencionó con la maestra Mayra, esto es un trabajo colaborativo, esto es una construcción de todo el centro de trabajo, no solamente es propia de los directivos o de un equipo asignado, sino es todo el colectivo escolar el que tiene que estar aquí inmerso, y sí formar a lo mejor alguna comisión de responsables para este seguimiento, que son los que tienen que llevar hasta el momento de esta sesión todas aquellas aportaciones que se dieron durante las 5 anteriores sesiones. Esto que aparte es nada más un recordatorio de cómo construyeron o cómo se tuvo que haber construido su programa escolar de mejora continua. Tuvieron que haber realizado un diagnóstico integral en el cual tiene que tener envuelto todas las características de sus estudiantes, desde sus estilos de aprendizaje, sus gustos, sus necesidades, su situación familiar, si tenían conectividad, si tenían inclusive algunos enfermos o contagiados de COVID-19. Todas esas variantes son las que se tuvieron que ver, que tienen que estar inmersas en nuestro diagnóstico integral. Partiendo de 8 puntos que nos manejaba la guía del programa escolar de mejora continua, que son estas 8 que ustedes tienen aquí. Y recuerden que estas 8 eran sugerencias, ustedes podían agregar otras más o dedicarles a 3, 4, 5 de ellas, las que según considerara cada centro de trabajo pertinentes para su desarrollo escolar. Y se conocen estas 8 como prioridades, por eso están marcadas en el programa, en la guía del programa escolar mejora continua, como prioridades. O sea, de aquí tiene que surgir, o tuvo que surgir nuestro programa escolar de mejora continua. Adelante, maestro.
Y tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué nos dice el diagnóstico? ¿Qué objetivos construimos? Y esta pregunta era en agosto, ¿qué queremos lograr y para qué queremos lograr? Todo lo que nos arrojó el diagnóstico es plantear los objetivos y de ahí empezar a dar respuesta a esa pregunta. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos construir en nuestra escuela? ¿Qué queremos formar? ¿Qué queremos alcanzar? Y responder, ¿para qué lo queremos hacer? Recuerden que lo primero que teníamos que quitar era que era un requisito administrativo, ¿no? Es un requisito para la construcción de nuestros aprendizajes en nuestras escuelas. Y a partir de esos objetivos también tuvimos que haber construido metas. ¿De qué manera? Acuérdense que las metas son medibles, son cuantificables. En este momento se tienen que tener metas medibles, concretas, alcanzables. ¿Qué alcanzaron hasta este momento? ¿Cómo lo midieron? Demostrarles tiempo finito. En esa, si nos regresamos a la anterior maestra, por ejemplo, si teníamos en tiempo de educación a distancia un 50% de conectividad y una meta era que cuando ya regresáramos tuviéramos el 100% de nuestros estudiantes, bueno, esa es una meta. ¿Fue concreta? Si teníamos el 50, ¿se logró el 100? ¿O cuánto se logró? ¿Cuánto alcanzamos? ¿El 60? ¿Lo podemos medir? Sí, porque tenemos 10 estudiantes más. ¿Lo podemos demostrar? Sí, porque están nuestras bitácoras, están nuestras listas, están nuestras evidencias y en un tiempo finito. Recordar que las metas eran, en ese tiempo finito se refieren a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Ustedes ya tienen que tener metas alcanzadas a corto plazo e inclusive algunas a mediano plazo. Adelante, maestro. Se recomienda un video que viene de la inclusión para poder revisar esta parte que viene ahí en su guía y analizar el programa escolar de mejora continua en dos líneas, la formación continua, es decir, cómo mis docentes se pudieron o pudieron alcanzar algunas líneas de actualización para poder ayudar a los estudiantes a construir, a elaborar sus aprendizajes fundamentales. Cómo el docente se incorporó a esta nueva etapa educativa, partiendo de una educación a distancia y después entramos a una educación híbrida y ahora a una educación presencial en algunos centros escolares. El docente estuvo, a ver, sería una pregunta, el docente estuvo en esa formación continua para brindarle a los estudiantes esas partes que él pudiera alcanzar para lograr sus aprendizajes. Sería básico que pudieran ustedes analizar esas partes. ¿Cuánto de nuestro personal docente estuvo inmerso en esta formación continua? Y la otra es la educación inclusiva. Recordar, vamos a ver más adelante, que no se trata de incluirlos a todos, sino incluirlos en todas sus situaciones sociales, culturales, históricas, económicas, políticas de cada estudiante. Y lograr superar esas barreras de aprendizaje que tienen los estudiantes, que se crearon en ese momento en la escuela y que a partir de ahí teníamos que haber formado nuestras metas. ¿Qué teníamos que haber atacado? ¿Qué teníamos que haber contrarrestado? ¿Qué teníamos que haber construido para fortalecer nuestro programa escolar de mejora continua? Y aquí están los tres principios claves que sustenta la educación inclusiva, que los pueden ustedes, repito, en el video que viene en el anexo, y nos dice que la exclusión es un problema del alumnado, sino de las escuelas. Es decir, ¿qué brindamos nosotros como escuelas para incorporar a todos los estudiantes, aún aquellos que se resistían o se siguen resistiendo para ingresar a las escuelas, para reincorporarse a su escuela? Eso es algo que tenemos que tener. Y nuestros alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos, desde el apoyo o desde el aprecio de la diversidad. Cada uno de ustedes conoce su contexto y debe estar plasmado en su diagnóstico. Las características y condiciones de cada uno de los estudiantes en esta crisis educativa que vivimos en 2 años. Entonces, tenemos que nosotros ver la posibilidad de que la escuela atienda esa diversidad. Y como dice el punto 3, el principio 3, en esas barreras de aprendizaje y participación no se refieren a características inherentes al alumnado, más bien a las condiciones de organización de nuestra escuela. O sea, ¿qué hizo la escuela para abrirla y que pudieran incorporarse, a lo mejor no la totalidad, pero sí el grueso de la población escolar? ¿Cómo desarrollamos la parte normativa sin que funcione como un castigo, sino que se atienda a la norma, pero con una parte que pudiéramos atraerlos a ellos, la parte administrativa, la parte pedagógica, la parte física y actitudinal?
O sea, todas estas barreras de aprendizaje que tuvimos en ese momento son las que tuvimos que haber contrarrestado o superado en su momento en la construcción de nuestro programa escolar de mejora continua. Recuerden que nuestro programa escolar de mejora continua tiene 3 características. Debe ser concreto, focalizado y realista, maestro. O sea, no tiene que ser un invento. Eso tiene que ser real. Se tuvo que haber construido a partir de las necesidades de cada una de las instituciones escolares. En el anexo 5 viene esta ilustración, donde ustedes pueden apropiarse de ella con calma, que habla de la inclusión, de cómo podemos nosotros incorporar o aprender a transformar de raíz nuestras prácticas en las aulas. O sea, cómo tenemos que modificar esa práctica en el aula. No somos los mismos maestros o no debemos ser los maestros de hace 2 años, del 2019 para atrás, no, incluso ni del 2020 a la fecha. Tenemos que ser otros maestros porque hay otras condiciones, hay otras características, hay otras prioridades que debemos de atender. Y una de ellas, el reflejo que usted lo tiene en sus escuelas, es la alta deserción escolar que tenemos. Entonces, tenemos que cambiar nuestro esquema de construcción pedagógica. Maestro Lalo, nada más comentarles que vamos a estar ya el día jueves 28 de abril y el viernes 30 de abril, precisamente en un taller en relación a esta metodología de las comunidades de aprendizaje y relación tutora. Y a partir de esa fecha ya estaremos compartiendo unas aportaciones que tendríamos en esos talleres. Sí, maestra Betty, gracias por recordarlo. Y aquí en este anexo 2 viene un diagrama, maestros. Así de que anótele, porque vamos a llegar a nuestro consejo, si la vida lo permite, el próximo martes, con dos tareas, maestros, que tenemos que compartir. Es para compartir, para socializar y enriquecer el trabajo del Consejo Técnico de la Zona 03. Van a llevar, maestros, 2 objetivos que ustedes construyeron en su programa escolar de mejora continua y 2 metas. Un objetivo y una meta que no tuvo modificación en el transcurso de lo que llamamos del ciclo escolar y que puedan responder a esto. Sí, ¿cuánto han avanzado? ¿Más de lo programado? ¿De acuerdo con lo programado? ¿O menos de lo programado? Y a partir de ese que no modificaron, ese objetivo y esa meta que no se modificó, ¿se requieren hacer ajustes? ¿Sí o no? Si dicen ustedes que no, seguimos. Bueno, hasta ahí compartiríamos esta parte de socialización. Y compartiríamos un objetivo que no se cumplió y una meta que no se cumplió. Es decir, ¿qué dificultades encontraron en el camino ustedes que no les permitió concluir ese objetivo o llegar a esa meta? ¿Qué dificultades presentaron y qué ajustes realizaron a esa meta y a ese objetivo? Entonces, un objetivo y una meta que no modificaron y que llegaron hasta esta parte, que cumplieron con lo establecido, y un objetivo y una meta que tuvieron que modificar porque se presentaron dificultades en el desarrollo de esa parte. La intención, maestro, es que la socialicemos, la compartamos para que los demás colectivos también nos escuchen y los escuchen a ustedes y puedan enriquecer también su trabajo, su programa escolar de mejora continua. Así que los esperamos el martes con esta pequeña tarea. Recuerde, 2 minutos para que usted lo socialice, maestros, ahí en la reunión. Bueno, gracias, maestros, y aquí estamos. Adelante, maestra Betty, gracias. Bien, pues ya el último momento tiene que ver con las actividades propias de la escuela, asuntos prioritarios que en colectivo ustedes han decidido tratar porque consideran que son importantes y que les van a ayudar a mejorar su servicio educativo. Los temas que ustedes consideren son los que estarían trabajando, pero sí nos pide la guía que revisemos este documento que nos acaban de compartir ahorita en el periodo de receso, en este periodo de receso, que es la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica. Y señala aquí
que constituye una propuesta que no se reduce a atender la emergencia, sino que busca sentar las bases de una recuperación que permita introducir mejoras sustantivas en el sistema educativo y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su propósito central es promover la recuperación de aprendizajes fundamentales, revertir el rezago educativo, asegurar la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas y el desarrollo de trayectorias educativas regulares y exitosas, abatiendo los niveles de abandono escolar. Les voy a compartir la guía, el índice, perdón, de este documento para que puedan tener ya una expectativa acerca de la temática que trata. El capítulo número 1 habla acerca del logro educativo y los resultados que se tienen hasta ese momento. El capítulo 2 habla de la pérdida de aprendizajes y el rezago educativo. El capítulo número 3 habla del abandono escolar. Y el capítulo número 4 es la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica. Y contiene 5 puntos básicos. El punto número 1, el 4.1, habla de la promoción de la aplicación de la evaluación diagnóstica. La importancia de realizar la evaluación diagnóstica, y aprovecho para comentarles que en la guía se sugiere que en el mes de mayo se realice nuevamente una evaluación diagnóstica para validar que los aprendizajes que los alumnos deberían de traer y de fortalecer del ciclo escolar anterior se hayan logrado. Esto es algo que hemos estado trabajando mucho con los maestros en los talleres que hemos tenido y en las diversas actividades que hemos tenido, porque les hemos hecho mucho el hincapié de que hagan una evaluación diagnóstica con un instrumento físico que les muestre la evidencia del estado en el que el niño inicia las actividades. Y les hemos dicho mucho también que al final del periodo utilicen ese mismo instrumento, que les vuelvan a aplicar a los alumnos para que se pueda generar la evidencia del avance, del logro que tuvieron los alumnos en los talleres que les hemos estado dando, en las actividades que hemos hecho en la técnica 76, en Santa Fe. Les hemos estado insistiendo mucho en esto. Entonces aquí lo estaba promoviendo la estrategia como el punto número 1 de arranque de la evaluación diagnóstica. En el momento 2, 4.2, habla del desarrollo de un protocolo de atención socioemocional para estudiantes de educación básica. La importancia que tiene que se trabaje de manera transversal en todas las asignaturas, no nada más en educación socioemocional. El punto 4.3 nos habla de la promoción de metodologías innovadoras, como es la relación tutora, precisamente, que vamos a estar en un taller de capacitación, como ya les comentamos, enseñanza en el nivel apropiado y aprendizaje basado en proyectos. Estamos generando una prueba piloto en la técnica 76, que también con mucho gusto les vamos a compartir muy pronto, para la recuperación, dice, de aprendizaje y atención al rezago escolar. El punto 4 nos habla de construir, difundir y promover un sistema de alerta temprana, y el punto 5, la promoción de la caja de herramientas y del acervo de clases de lengua materna y matemáticas de aprendizaje en casa. La caja de herramientas, pues, es un material que tenemos disponible ahí en una página electrónica que se les compartió desde el principio del ciclo escolar, con información muy importante y muy variada. Entonces, promover que los maestros la estén utilizando, que la conozcan y que la estén utilizando. Este es el índice que maneja ese documento, y si nos sugieren que en el momento 3, pues al menos consultemos o les informemos a los maestros de la existencia de este documento. Si se puede organizar alguna sesión para el análisis, sería muy, muy provechoso. Y informarles también acerca de un convenio que hay de CEP y Semarnat en relación al medio ambiente. Dice que lo que necesita saber acerca de este convenio, que es un instrumento de colaboración para desarrollar programas de educación ambiental en instituciones educativas oficiales y particulares del nivel básico, medio superior y superior, y que este convenio se firmó el 26 de abril del 2021, pero que tiene vigencia hasta el año 2024.
y bueno, las áreas de cooperación que tiene este convenio y cómo pueden participar y la dirección electrónica. Si en sus escuelas tienen interés de trabajar algunos de estos proyectos desde algunas de las asignaturas afines, bueno, pues ahí tienen información que pueden consultar sus docentes. Bueno, pues aquí concluiríamos con esto, darles las gracias por la atención y comentarles que entonces el día de la sesión vamos a estar realizando algunos ejercicios de las temáticas que hemos comentado aquí el día de hoy con ustedes. Darle las gracias, maestro Lalo. Mayra, ¿algún comentario más? Gracias y los esperamos pronto por ahí vernos. Bueno, Así pues es, muchas gracias y hasta el martes. hasta el martes en el día de la sesión.